buenos días, aquí estamos una vez más. En esta mañana vamos a tocar el tema de la adopción como hijos de Dios. Pero primero que nada vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos otro día. Gracias por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Gracias por la belleza de este día y por todos los beneficios que nosotros disfrutamos en unión con tu Hijo Jesucristo. En esta clase te pedimos que nos guíes por el Espíritu Santo para que enseñemos bien y todo correcto, y también para la edificación del pueblo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos esto. Amén, amén. Muy bien, voy a leer primero de la Confesión de Fe de Westminster. Es una sección bastante breve, pero muy animadora. Capítulo 12 de la adopción. Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia y adopción, por la cual ellos son contados dentro del número, implícito número de los elegidos, y gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios. Están marcados con su nombre, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso confiadamente al trono de la gracia, están capacitados para clamar Abba, Padre, son compadecidos, protegidos, proveídos y corregidos por Él como por el Padre. Sin embargo, nunca desechados, sino sellados para el día de la redención, y heredan las promesas como herederos de salvación eterna. Muy bien, en la clase anterior tocamos el tema de la justificación, y donde la justificación resuelve nuestro problema. Tenemos varios problemas, pero la justificación resuelve el problema de la culpa ante un Dios justo y perfecto. La justificación es un acto forense o legal por medio de la cual Dios nos acepta, perdona e imputa la justicia de su Hijo Jesucristo. La justificación cambia nuestro estatus ante Dios, pero no nuestra condición. Y este don, este beneficio de la salvación, la adopción, sí cambia nuestro estatus, pero también nuestra condición y experiencia. La adopción es un fruto de la justificación, pero es distinta a la justificación. Teológicamente, pudiera ser posible que Dios nos justificara sin hacernos miembros de su familia. Pero gracias a su gracia, el Espíritu Santo, que nos regenera en el llamado eficaz, ahora ejerce otra obra, la de adoptarnos como hijos. Y no se confundan por esto, porque el Espíritu Santo ejerce varias obras específicas. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos trae a Cristo. El Espíritu Santo nos ilumina, regenera, y ahora el Espíritu Santo nos da el espíritu de adopción que nos hace hijos de Dios. Pero sigue con varias otras obras y ministerios de nuestra vida, iluminándonos, aconsejándonos, dándonos poder para poder testificar, enseñándonos, consolándonos, santificándonos, lavándonos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sigue como nuestro paracleto, ayudándonos en prácticamente todo lo que tiene que ver con nuestra relación de Dios y todo lo que tiene que ver con nuestra habilidad de poder vivir vidas de adoración, vidas que en verdad glorifiquen al Padre Celestial. Bueno, vamos a leer otra vez de la Constitución, o es decir, del Catecismo Menor en este caso, pregunta 34, ¿qué es la adopción?
La adopción es un acto de la libre gracia de Dios por el cual somos recibidos en el número y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. Bueno, una definición formidable, pero vamos a estar hablando de todos los aspectos de esta definición. Primero que nada hay que aclarar el término, porque la Biblia usa esta frase, hijo de Dios o hijos de Dios, en por lo menos 4 sentidos en la Biblia. Vamos a recordar que ese contexto que determina la definición de la palabra. Pero vamos a ver, hijos de Dios número 1, la Biblia sí se refiere como algunas pocas veces, esta frase se refiere a todos los hombres creados por Dios. Somos hijos de Dios por creación, según esta definición. Esto queda implícito con bastante claridad en Hechos 17, versículos 24 a 29, que culmina en el versículo 29, diciendo, siendo pues linaje de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que todos los seres humanos son parte del linaje de Dios. También está implícito en Hebreos 12, versículos 5 a 9, donde se representa a Dios como un padre que disciplina a sus hijos. Y en Malaquías 2:10 es más claro. Ve claro que todos los seres humanos que han sido creados por el único Dios tienen una sola paternidad. Pero este tipo de uso de la frase no es muy común en la Biblia y aparece muy pocas veces. Un comentario, los liberales solo se fijan en esta frase diciendo que de todos los seres humanos todos somos hijos de Dios por nada más nacer. Pero ese concepto obviamente no es bíblico. También hijos de Dios, sorprendentemente la frase se refiere a Satanás en Job capítulo 1, versículo 6, y supuestamente a los demás ángeles y demonios porque se encuentra en forma plural, diciendo así, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Dios, Satanás vino también entre ellos. Bueno, nada más para indicar que por lo menos hay un texto donde la frase se refiere a Satanás. Por supuesto, en mayúsculas, hijo singular es Jesucristo, hijo de Dios, hijo eterno, primogénito de Dios. Y este hijo de Dios comparte la misma esencia de Dios y es Dios. Entonces, muy, muy distinto este hijo. Tengamos cuidado de no confundir esta identidad particular de Cristo con la de creyente. En esta clase vamos a ver que hay muchísimas diferencias entre el hijo e hijos. No somos dioses, ni vamos a llegar a ser dioses, así como enseñan algunas sectas falsas. Ni tenemos esencia divina, pero se llaman los creyentes hijos de Dios por adopción. Hijos de Dios. Los creyentes tienen el privilegio de autoridad de llamarse, según Juan 1:12, hijos de Dios. Pero somos hijos por adopción. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos une a Cristo, pero no somos divinos, no llegamos a ser dioses y nunca tendremos la naturaleza divina. Pedro dice, por ella, refiriéndose a la gloria y excelencias de Dios, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Segunda de Pedro 1:4. Por el Espíritu Santo, el que nos une a Cristo, somos partícipes en la naturaleza divina. Y por darnos el querer y hacer, el Espíritu Santo nos hace crecer en la santificación hacia la imagen de Cristo,
pero no somos divinos. Partícipes es una cosa, llegar a ser o llegar a tener la divinidad es otra cosa. Y también hay otras distinciones en la Biblia. Por ejemplo, Pablo en Efesios 2 se refiere a los no creyentes como hijos de la ira y también hijos de desobediencia. Hijos de ira, hijos de desobediencia se refieren a los no creyentes. Los creyentes se llaman los hijos de Dios. Y Cristo también en Juan 8 se refiere al diablo diciendo que, hablando con los fariseos, diciéndoles que eran hijos de su padre, el diablo. Entonces, la Biblia es muy clara cuando habla de hijos de Dios. Son hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de Satanás, pero también hay hijos de Dios por creer en Cristo y por entrar en unión con Cristo, llegan a ser por esta unión hijos adoptados por el Espíritu Santo y a través de su relación con el Hijo de Dios, Jesucristo. Entramos en la familia de Dios por medio del Hijo mayor, el Hijo eterno, el Hijo divino, Jesucristo. Bueno, ¿cuáles son las bases o la fundación de la adopción? Bueno, en esta clase empezamos con los decretos de Dios y en esta doctrina también empezamos con el decreto en Efesios 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos. Ya tenía este plan en mente, adoptarnos por medio del Espíritu Santo, adoptarnos como hijos para su posesión y para llegar a ser nuestro Padre íntimo, Padre celestial íntimo. Recuerden que Cristo, cuando enseñó a orar a sus discípulos, introdujo este concepto, este nombre, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces nosotros podemos llamarle a nuestro Dios Padre en términos íntimos porque somos miembros de su familia. Número 2, la base de la adopción también es la obra de Cristo, y esto es importantísimo porque sin la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, sería imposible llegar a tener esta condición y esta relación tan íntima, reconciliados con Dios, hasta que nosotros podamos referirnos o dirigirnos a Dios como nuestro papi. Aquí dice Pablo, el apóstol Pablo en Gálatas 3. Y antes de venir la fe, obviamente la fe en Cristo, estábamos encerrados bajo la ley, en el sentido de la ley como la era de administración. El pueblo de Dios estaba bajo la administración de la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. No es decir que no tenía fe, pero ahora en un sentido sumamente más amplio, Cristo ya ha cumplido su obra redentora y ahora por fe en Cristo, el que es la consumación de la ley, ya no estamos bajo la administración, confinados a esa administración. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Muy buena palabra, me gusta ese término, ayo. Ayo en la cultura romana, griega romana, fue un empleado de la familia con la responsabilidad de ayudar en la educación de los hijos. Ayo, me gusta este término, ayo. Ayo en la cultura griega romana fue una persona empleada por la familia para criar a los hijos, educarles, disciplinarlos, y estaban bajo su tutela, pero llegó un día en que él pudiera darles a la libertad y entregarles a sus padres y ellos llegarían a ser adultos ya no bajo
la tutela o confinados al ayo. Y el ayo también tenía la responsabilidad o la tarea para indicar a Cristo, para guiarlos a Cristo, para conducirlos a Cristo. Y la ley sirve para conducirnos a Cristo porque la ley también, este ayo, por disciplinarnos y por revelarnos la santidad del Padre, también nos convence de nuestros pecados, nos convence de nuestras faltas y de nuestra necesidad de perdón y misericordia, y por eso el ayo nos conduce a Cristo, y en Cristo encontramos misericordia, por lo que nosotros estudiamos en la clase anterior de la justificación. Por Cristo había propiciado la justicia del Padre, y el Padre por ser satisfecho con ese sacrificio, y su justicia quedó aplacada, Él pudiera perdonarnos. Y dice Pablo, a fin de que seamos justificados por fe. Así expresa esa idea. Pero ahora que ha venido la fe, es decir, Cristo ha venido, Cristo ya ha cumplido su obra redentora, ya no estamos bajo el ayo. Entonces ya no estamos bajo la administración de la ley, porque ya somos adultos y ya tenemos plena libertad. Pues todos sois hijos de Dios. Llegamos a ser no siervos bajo el ayo, pero hijos con relación íntima con el Padre Celestial. Pues sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entonces esa relación fue temporal con el ayo, con la administración de la ley, que nos revelaba la pureza, santidad y también señalaba el sacrificio de Cristo. Pero cuando vino Cristo ya no estamos bajo el ayo, y también somos liberados para gozarnos de los derechos y privilegios como hijos. Ya no somos confinados como siervos bajo la ley. Y tengamos cuidado, porque todavía es muy relevante y muy aplicable la ley moral, porque parte de nuestra libertad es deseo, el querer y hacer, para obedecer con gozo, con ganas, con entusiasmo, con amor y por amor, obedecer la ley moral. Pero no estamos bajo la ley como administración, como ayo. Ni estamos bajo la ley moral para ser justificados. La ley nunca tenía ese propósito. No tiene ese propósito. No tiene esa habilidad. Y Romanos 7 enseña esto con claridad. La ley tiene otros propósitos. Muy revelar la santidad de Dios y conducirnos a Cristo. Y después de convencernos de nuestra necesidad de Cristo. Gálatas 4 es muy parecido, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, que es un término muy íntimo, en español es papi, Padre. Por tanto, ya no eres siervo bajo la ley, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. En Cristo ya no estamos encerrados a la esclavitud bajo la administración de la ley. Debido a la obra redentora de Cristo y por fe en Él, en Cristo, ya no somos esclavos, siervos, sino hijos que tienen libertad. Libertad para adorar, amar y gozarnos de todas las gracias y beneficios de Cristo.
Otra fundación es unión con Cristo. Y Juan en su Evangelio 1:12, con este texto bastante conocido, lo expresa así. Pero a todos los que le recibieron a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Bueno, una lección en griego, muy brevemente, porque en griego, así como en inglés, son dos preposiciones. En español solo en, pero en inglés en e into. En griego también en y ais, que tiene que ver con un movimiento de afuera hacia adentro. Entonces, cuando este versículo dice, es decir, a los que creen en su nombre, el término es ais, es decir, un movimiento para adentro. En otras palabras, estábamos fuera de Cristo. No teníamos una relación con Cristo. Pero cuando uno cree en, o eis, es un movimiento para adentro, para estar en Cristo. Estábamos fuera de Cristo y la fe nos lleva para que estemos en Cristo, es decir, en unión con Cristo. Y por medio de esta unión, no solo somos unidos a Cristo, sino también unidos a todos los demás que están en Cristo. Entonces, familia. Y no solo familia de los que están viviendo ahora, pero familia de los que siempre han vivido creyendo en Cristo y los que han de venir creyendo en Cristo. Entonces, la familia es grandísima, pero tenemos muchos hermanos y hermanas en la fe. Y todos tenemos a un Dios como nuestro Padre, y es un Padre íntimo. Y podemos clamarle, Abba, Papi, en nuestras oraciones, en términos íntimos. Eso es muy sorprendente, especialmente para los judíos. Un artículo que yo leí por R.C. Sproul, un gran teólogo que murió hace, como 3 meses. Él dice en su libro que los judíos, por respeto y por basado en su concepto de Dios, nunca hablaban de Dios como Padre. Bueno, como en 2 o 3 salmos sí, pero en general no. Y él dice que no fue hasta el 10º siglo cuando los judíos empezaron a referirse a Dios como Padre. En verdad es un concepto sorprendente. Los musulmanes piensan que nosotros somos muy irreverentes o que nos faltan respeto cuando nosotros usamos términos íntimos. Pero la gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones es que nosotros entendemos que Dios es una persona y que es posible tener una relación con esta persona, una relación íntima como miembro de la familia de Dios, como hijos íntimos de Dios. Muy bien. Vamos a hablar de, una lista bastante larga, y esta lista pudiera ser un poco más larga, pero yo combiné varios conceptos bíblicos que hablan de los beneficios y privilegios que todos tenemos como creyentes, como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, los que tenemos a Jesucristo como nuestro hermano mayor y el Padre Celestial como nuestro papi, nuestro Padre íntimo, al cual nosotros podemos llevar cualquier inquietud y necesidad. Número 1, identidad, posición, pertenencia. Entonces sabemos quiénes somos y a quién pertenecemos y de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces sabemos quiénes somos. Somos posesión de Dios, marcados con el nombre de Dios, como dice Jeremías. ¿Por qué has de ser como hombre desalentado, como guerrero incapaz de salvar? Sin embargo, tú estás en medio nuestro, oh Señor, y por tu nombre somos llamados. No nos abandones.
Y la B dice, somos posesión de Dios. Así como Pedro dice en su primera carta 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos posesión de Dios y también Dios lo había dicho desde el principio con su pueblo, Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión. Entonces ahí ya está celos de Dios. No quiere compartir su posesión con nadie. No quiere que nosotros vayamos hacia otros dioses, pero somos su posesión exclusiva de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Sabemos quiénes somos y de quién somos comprados por un precio, según Pablo en 1 Corintios, el precio de la sangre de Jesucristo, y pertenecemos, nuestro cuerpo pertenece a Dios, y por eso tenemos que honrar a Dios con el cuerpo. Somos recibidos en la familia, y como ya hemos dicho, Jesús llega a ser nuestro hermano mayor, y el Padre Celestial llega a ser nuestro Padre íntimo. Hebreos 2:11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Muy precioso ese párrafo, porque es uno de los muy pocos pasajes donde Cristo expresa con tanta fuerza esta identidad que Él tiene con nosotros como hermanos en la familia de Dios. Y número 2, somos amados. Creo que la necesidad número 1 de ser humano, ser amado. El deseo número 1, ser amado. Somos amados. Estuve dando consejos por teléfono a una pareja en crisis, y estaban dependiendo de uno del otro, de un amor perfecto, es decir, contaba de la otra persona para cumplir con todas sus necesidades de cariño, amor. Hermanos, nadie puede cumplir ese papel, solo Dios. Entonces, si vamos a Dios y recibimos su amor, el amor de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Hijo Mayor, nuestro hermano mayor Jesucristo, es posible sentir dentro de nosotros, en la profundidad de nuestro corazón, este amor. Jesús dice que el Padre nos ama tal como Él ama a su Hijo Cristo. Este versículo en verdad para mí es más que increíble. Dice Cristo en su intercesión, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Cristo en su oración le está diciendo al Padre que Él ama a nosotros tal como el Padre le ama a Él mismo. Increíble. Bueno, tengo que meditar en eso porque es mucho. También el apóstol Juan expresa su asombro y maravilla. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán gran amor. Él empieza con esa expresión. Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Número 3 también me toca profundamente. El espíritu de adopción nos da a nosotros las disposiciones de niño, las emociones, el sentir de niño. Niños que reciben el amor cariñoso, niños apreciados, niños que dependen cegadamente a sus padres, niños que dependen de todo en sus padres, y así entramos en este tipo de relación de niño con nuestro Padre Celestial. Pablo lo expresa así: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, volviendo otra vez a pensar en la relación que tuvimos con la ley, bajo la administración de la ley, para volver otra vez al temor. Sí, existe cierto temor, pero no terror, no miedo, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Papi, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Bueno, este párrafo es repleto de significado, pero concentro yo en esta frase: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando estamos hablando, vamos a tener una clase completa acerca de la seguridad de fe. Pero aquí empezamos porque una de las maneras por medio de las cuales sabemos que somos hijos de Dios, en otras palabras, una manera para poder tener la seguridad de la salvación es por este ministerio, esta obra del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y que expresa esta convicción diciéndonos en lo más íntimo de nuestro corazón: David, tú eres hijo de Dios, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No soy una persona que cree en que Cristo me hable en voz alta, pero lo que hace el Espíritu Santo es que me da esta convicción, nos da ese sentir, quizás una emoción de tranquilidad, de paz, de seguridad, testificándonos, y principalmente testificando, utilizando las verdades de la palabra de Dios, pero convenciéndonos de que estas verdades son verdaderas. Y no digo que el cristiano nunca tenga dudas, yo también tengo las mías. Pero este ministerio sí funciona. El ministerio, esta obra del Espíritu Santo, testificando a nuestro espíritu, convenciéndonos de lo más íntimo de nuestro corazón de que sí somos hijos de Dios. Es un sentir, es una convicción, es una emoción que nos convence de quiénes somos. No tenemos temor, sino recibimos afecto, intimidad, cariño, tenemos confianza, recibimos consuelo. Nuestro Padre, según muchos textos, por ejemplo, Salmo 103, nos trata con ternura, con compasión, entendiendo que somos polvo y débiles y frágiles. Y sí nos trata considerando quiénes somos y cómo somos. Y nos trata con mucha ternura. Y se quita el temor, así como Juan, primera
de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y ya recibimos este problema, ¿verdad? La semana pasada, con la doctrina de la justificación, y que ya no somos condenados, y la culpa se nos quita, se puso en Cristo, y recibimos su justicia, entramos con Cristo, y Dios nos trata así como trata a su propio Hijo, Jesucristo. Pero sí, respetamos a nuestro Padre, honramos a nuestro Padre, hasta obedecemos a nuestro Padre, pero no es por terror, no es por amor. Y no, tampoco no es para obtener o ganar nada, no estamos negociando con nuestro Padre. Padre, si te obedezco, entonces tú me debes. No, es toda pura gracia. Y no sé de ustedes, pero gracias a Dios, humanamente hablando, yo tuve un buen padre de carne. Y era tan bueno este padre que siempre quería honrarlo. Y me daba pena en momentos de que yo sabía que no había honrado a mi padre. Y eso nunca se me fue hasta la edad de 40, 45, 48 años de edad. Y yo quería honrar y hasta casi nunca argumenté tratando de mal respetar a mi padre. Entonces así somos con nuestros padres de carne, cuanto más con nuestro Padre de la luz, nuestro Padre Santo, nuestro Padre Celestial, Dios infinito. Hay que honrarlo, pero temerle en este sentido de pensar que vamos a sufrir castigo, no. Ya tocamos seguridad. El Espíritu Santo testifica, nos persuade en nuestro interior que somos hijos de Dios. Esto es subjetivo. Esto es muy relacional. Esto puede ser hasta emocional. Esto incluye la unción. Cuando el apóstol Juan habla de la unción en 1 Juan 2:27, se refiere a la obra del Espíritu Santo de enseñarnos la verdad, de iluminarnos. Entonces el Espíritu Santo nos ilumina las promesas que tienen que ver con nuestra salvación y nos convence de que estas promesas son verídicas, son verdaderas y podamos contar en estas promesas. El Espíritu Santo nos convence que la palabra de Dios es verdadera. Por eso creemos las promesas de Dios con respecto a nuestra seguridad y estatus como hijos de Dios. En cuanto a la seguridad, mi texto favorito es primera de Juan capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice, Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo, diciendo que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y luego Juan dice, les escribo esas cosas a los que creen en el nombre de Jesucristo para que sepan que tienen la vida eterna. Bueno, qué promesa, ¿verdad? Es decir, que el creyente sí tiene ahora, si tiene a Cristo ahora, si hemos recibido a Cristo ahora, ya tenemos la vida eterna. Y en griego la expresión es fuerte. Cuando dice para que sepa, es una combinación de dos palabras en griego que quieren decir saber con certeza, con seguridad, de que somos hijos de Dios y que tengamos ahora la vida eterna. Entonces, otro aspecto de esta disposición que el Espíritu Santo nos da como hijos de Dios es sumisión y confianza. Confiamos en Dios, dependemos de Dios y quisiéramos obedecer a Dios por ser liberados de la ley y debido a que ya tenemos el espíritu de confianza en nuestro Papá y debido a que ya no estamos sujetos a la administración de la ley ceremonial, la obediencia a nuestro Padre no parece una carga pesada, sino un gozo, deseo. Deseamos glorificar, honrar
deseamos obedecer, porque el Espíritu Santo nos da el querer de hacer. Y por eso para nosotros es una gran satisfacción cumplir con nuestros deberes como hijos obedientes. Otro texto que expresa esta idea se encuentra en Primera de Pedro, versículo 14 del capítulo 1, diciendo así: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo nos da este deseo. Quisiéramos honrar a nuestro Padre, quien nos ha dado tantas bendiciones. Y entonces, como ya dije, el Espíritu Santo también nos da el querer hacer, el deseo de honrar a nuestro Padre por todo lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Y también Cristo expresa esta idea en el Sermón del Monte, diciendo que nuestras buenas obras glorifican a nuestro Padre Celestial. Muy bien. Número 4, otros privilegios y bendiciones: protección, provisión, cuidado, compasión. Entonces, una combinación de varias cosas. Proverbios 14, 26. En el temor del Señor hay confianza segura a los hijos dará refugio. Mateo 6, versículo 30. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por nosotros, por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas esas cosas. Entonces, nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos y Él es el proveedor de nuestras necesidades. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que Él teme. Este texto se encuentra en el gran pasaje donde habla del perdón de Dios. Dios siempre nos trata con ternura y siempre está dispuesto a perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Muy bien, otro beneficio, otro privilegio: recipientes de las mejores dádivas. Santiago 1, 16. Amados hermanos míos, no nos engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces Santiago está regocijándose porque Padre siempre nos da los mejores dones. El Padre siempre les da lo mejor a sus hijos. Recordemos esto en momentos de desánimo y aflicción. Bueno, número 6 es de muchísima importancia: la mejor dádiva. Obviamente, la mejor dádiva, según Cristo mismo, es el Espíritu Santo. Y me gusta mucho este texto en Lucas 11, versículos 11 a 13. O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esa es la mejor dádiva. Bajo de este ministerio del Espíritu Santo hay muchas cosas más que recibimos como hijos del ministerio de las varias obras del Espíritu Santo. Y aun como hijos, el Espíritu Santo constantemente nos está iluminando y enseñando y guiando, así como Pablo enseña en Romanos 8, versículo 12, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, evidencia, el Espíritu Santo tiene el ministerio de guiarnos y si nosotros estamos dando fruto del Espíritu Santo, esta es prueba de que somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, referencia a la ley otra vez, para volver otra vez al temor, viviendo con ansiedad, no sabiendo si habíamos obedecido suficientemente, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy interesante que Pablo menciona esta frase de que somos hijos de Dios y clamamos Abba, Padre, en Gálatas y también en Romanos. Un ministerio del Espíritu Santo sumamente importante, darnos esta disposición y habilidad de entender las verdades de Dios y ser guiados por esas verdades, y también tener la seguridad de nuestra salvación, como ya hemos dicho. También el misterio del Espíritu Santo nos ministra muchísimo en nuestras oraciones. Pablo enseñando esto también en Romanos 8, versículo 26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Interesante, hay muchas cosas aquí, pero rápidamente el Espíritu Santo sí nos conoce y nos comprende. Nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pero también el Espíritu Santo nos da el querer hacer, el Espíritu Santo nos da el deseo de comunicarnos con nuestro Papi Celestial. El Espíritu Santo también nos conoce y nos comprende perfectamente y por eso está muy capaz de ayudarnos en nuestras oraciones. Pero es más, Él intercede por nosotros, Él ora por nosotros, Él ora paralelamente cuando nosotros estamos orando, intercediendo, dice Pablo, con gemidos. Y también nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, cuando estamos orando, Él nos ayuda aún para poder expresarnos, mientras que Él también está intercediendo. El Espíritu ora según la voluntad del Padre. Entonces, aun cuando nosotros estamos confundidos o que nuestras oraciones no tienen sentido, el Espíritu Santo interpreta conforme a la voluntad de Dios cuando intercede por nosotros. Qué obra tan bella del Espíritu Santo en lo más íntimo de nuestro ser, ayudándonos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y también conjunto con la oración, los hijos de Dios tienen pleno acceso al Padre. Capítulo 5 de Romanos,
Versículo 1. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada, acceso, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, el libro de Hebreos también expresa esto, que debemos ir a entrar, a llegar al trono de Dios con confianza, sabiendo que Dios entiende nuestras necesidades y nos tiene misericordia, está muy, muy dispuesto a atendernos y darnos la gracia y misericordia que nosotros necesitamos. Y bueno, se me ocurre, estas anécdotas. Yo puedo recordar como un niño, una vez, no recuerdo exactamente cuál era mi necesidad o mi deseo, pero quería comunicarme con mi papá. Tenía que hablar urgentemente con mi papá. Pero mi papá estaba en este caso en una reunión con el consistorio y mi papá era pastor y ella estaba en su estudio, en su oficina, y yo entré rápidamente, sin saber que el cuarto estuviera lleno de otros hombres. Y esos hombres, en un sentido, como para este niño, me intimidaron. Entonces no me gustó sentir de ver a tantos hombres, pero no me importaba. Me corrí directo a mi papá y subí en su pecho para hacerle la petición que tenía. Entonces, es mucho más parecido con nuestro Padre Celestial. Tenemos pleno acceso y acceso basado en la obra redentora de nuestro gran mediador Jesucristo, que siempre vive intercediendo por nosotros a la derecha del Padre. Entonces tenemos en un sentido dos intercesores, tenemos en nuestro corazón, iluminándonos, guiándonos, intercediendo por nosotros y ayudándonos a expresarnos en nuestras oraciones y también interpretando las palabras muy confusas que a veces expresamos, pero al mismo tiempo tenemos a Jesucristo al lado del Padre mediando por nosotros ahí. Entonces tenemos pleno acceso íntimo. Podemos hablar con nuestro Padre Celestial con cualquier cosa. Podemos confesarle cualquier cosa, puedes expresarle cualquier inquietud, porque Él sabe nuestros pensamientos mucho antes de que nosotros los expresemos. Entonces, qué bendición tenemos. Y podemos hablarle de cualquier cosa. Esta doctrina en verdad está repleta con bendiciones. Otra bendición, la disciplina de nuestro Padre. También nos ama tanto que nos disciplina. Qué bueno, ¿verdad? Voy a leer este pasaje bastante largo de Hebreos 12, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien,
para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalecer las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Bueno, hay mucho aquí, pero muchas cosas me vienen a la mente. Número uno, yo recuerdo muy bien como mi entrenador de básquetbol en la secundaria nos dijo, bueno, no se preocupen si estoy enojado y gritándole, pero sí hay que preocuparte si te estoy ignorando. Okay, eso implica que no te importa. Entonces, si Dios me disciplina es buena cosa, en otras palabras. Si me da dolor. Y entonces, yo tengo suficientes años para entender esto. y también para apreciar las disciplinas y hasta las pruebas y dolores. Porque hay cosas que no aprendemos sin dolor. Hay cosas que nunca vamos a entender sin tener pruebas. Pruebas que nos vienen por la providencia de Dios para humillarnos, para hacernos depender y para también aclarar lo que en verdad vale de este mundo. Entonces el corazón nuestro está repleta es una fábrica de ídolos. Y Dios tiene que disciplinarlo, tiene que en verdad darnos dolor para llamarnos la atención y para poder empezar a enseñarnos cosas, enseñarnos lo que es importante, enseñarnos depender de Él, humillarnos y también ser vigilantes a las tentaciones y las ocasiones para poder pecar. Entonces, en amor, Dios nos da este tipo de disciplina. Y entonces la prueba es una prueba de filiación, es una prueba de que somos hijos. Y el motivo del Padre por disciplinarnos es amor, así como todo este párrafo enseña. Si no nos ama, entonces no nos disciplinará. Y la meta, entendemos la meta, ¿verdad? El versículo 10 nos da la meta con claridad. ¿Cuál es la meta? Bueno, es la misma meta que nosotros tenemos como padres humanos. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos es porque quisiéramos que esos hijos compartieran y vivieran en cuanto a mis principios, mis valores, mis leyes, en otras palabras, porque para mí, si el niño mío se conforma a esta sabiduría mía, entonces su vida va a ir muchísimo mejor. Entonces Dios es igual. Dice versículo 10 que la razón por la cual Dios nos disciplina es para que nosotros compartiéramos su santidad. Entonces la disciplina nos hace más santos. Y es una manera que Dios usa para perfeccionarnos. Y el resultado, bueno, versículo 11, nadie le gusta esto, pero porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino puede ser causa de enojo, de frustración, de desorientación. Pero, dice el texto, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, la disciplina, les da después fruto apacible de justicia. Wow. Entonces, después paz y fruto de justicia. Entonces, seremos mejores personas, seremos más santificados, en otras palabras, más santos, literalmente más santos, porque hemos sufrido. Y por medio de este sufrimiento hemos aprendido a recibir la presencia, consuelo
y gracia de Dios, y también hemos aprendido a depender de Dios y no ser orgullosos ni arrogantes, sino humildes. Y eso también es parte del plan de nuestro Padre perfecto cuando nos disciplina para que compartiéramos su santidad. Y el fruto después será paz en nuestras vidas y el fruto de la justicia o de la santificación. Muy bien. Y después en versículos 12 y 13 lleguemos a ser más fuertes, más estables y más obedientes a la sabiduría de Dios. Entonces es un gran privilegio, ¿verdad? Ser disciplinados por nuestro Padre Celestial. Hijos permanentes, número 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como en el caso de la mafia, es imposible salirse de la familia, no es que no hay escape. Estamos en las manos de Jesucristo y nada nos puede quitar. Sellados en este estado permanente, número 9. Hay muchas bendiciones. Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos sella, es una relación permanente, ser unidos a Cristo y llegar a ser hijos adoptados de Dios. Y también recibimos la herencia. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchará, reservada en los cielos para nosotros. La palabra reservada puede traducirse guardada, es un término militar. Entonces es permanente esta herencia. ¿Y cuál es la herencia? Bueno, literalmente, estrictamente hablando, Jesucristo mismo es nuestra herencia. Pero lo que Cristo hereda también es parte de nuestra herencia. Entonces, Cristo, por toda su obra redentora, ha regresado a su trono de autoridad sobre el universo. Y hay muchos textos que enseñan, tal como Apocalipsis 2:26, al vencedor le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, parte de la herencia es número 11, que vamos a compartir la gloria de Cristo en su reino. Vamos a reinar con Él en cosas que es casi difícil, muy difícil para comprender, pero hay parábolas de Jesucristo que indican que vamos a poder participar en la gobernanza del mundo, del universo, de gobernar varias ciudades, dice Jesucristo en sus enseñanzas. Entonces, hablando de la gloria, Romanos 8:17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, son bendiciones de las cuales conocemos muy poco, pero y entendemos que la vida eterna también es parte de nuestra herencia, pero según Juan 17 ya tenemos vida eterna porque conocemos a Jesucristo. Por definición es vida, y vida eterna es una calidad de vida, pero no es nada en comparación de lo que se va a manifestar en toda la gloria de lo que significa la vida eterna cuando estaremos en la presencia de Dios y gozándonos de nuestra relación íntima con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Y este privilegio de compartir la gloria de Cristo es muy parecido al anterior. La herencia, estrictamente hablando, Cristo mismo es nuestra herencia y gloria. Por medio de nuestra unión con Él tenemos todos beneficios espirituales. En el futuro tendremos estos beneficios en su plenitud. Por ejemplo, recibimos nuestro cuerpo glorificado cuando Él venga. También, en un sentido que no comprendemos muy bien, vamos a reinar con Él. Varias de las parábolas de Cristo indican que participamos en la gobernanza del reino eterno. Esto no debe sorprendernos porque fue el propósito que Dios le había dado a Adán en el principio, que él reinara, que él dominara. Entonces, cuando Cristo viene en toda la manifestación de su reino y gloria, vamos a volver a nuestra posición y vamos a reinar y vamos a ayudar a gobernar como subtenientes bajo nuestro Rey y autoridad, Jesucristo. Muy bien. Termino con algunos comentarios pastorales. La adopción como hijos debe causarnos el mismo asombro que comunicó Juan en 1 Juan 3:1, cuán grande es el amor de Dios que nos considera hijos suyos. También debe darnos una autoimagen muy saludable y firme. Yo sé quién soy. Yo sé de dónde vino, a dónde va y dónde voy a ir. Porque soy hijo, soy posesión, sé quién soy. Además, al considerar todos los privilegios y derechos que tenemos, debemos estar profundamente agradecidos y motivados para honrar a nuestro Padre en su misión y obediencia. Meditando en estas verdades debe darnos una seguridad poderosa de nuestra salvación, puesto que es imposible salir de la familia. Entonces, qué bendición. Tenemos seguridad, tenemos buena imagen, tenemos el favor de nuestro Padre Celestial. Él nos ama tal como ama a su Hijo Jesucristo. Nos expresa cariño, nos trata con ternura constantemente y confiamos en Él como niños, como hijos de adopción. Oremos. Gracias, Padre, por estas bendiciones, estos grandes privilegios. Gracias, Padre, por adoptarnos, por entrar en nosotros por el medio del Espíritu Santo, para que estemos unidos a Cristo y en Cristo, siendo hijos tuyos, ahora y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo.